Me da mucho gusto que podamos encontrarnos una vez más por este medio, meditando en la palabra de Dios. Deseo que Dios les guarde, les bendiga, hermanos y amigos. Al mismo tiempo les invito que en algún momento del día, de este día, estén con sus hijos o con la familia, con los amigos o solos, no sé. Tómense un tiempo para leer la Biblia, para orar. Pongámonos a cuentas con Dios. Expresemos nuestro sentir, abramos nuestro corazón. Permítame decirles, hermanos amigos, que Dios está dispuesto a atendernos, a escucharnos. Es más, Él conoce nuestra vida. ¿Qué cosas ha dicho malas este día? ¿Qué cosas malas ha hecho? ¿Qué pensamientos malos ha tenido? Todo eso lo sabe Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, porque constantemente le fallamos. Hermanos y amigos, de verdad se lo digo. Por otro lado, si tiene la oportunidad de entonar un cantito, hágalo. Un corito, el que sea, el que se sepa usted. Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adore a Dios ahí, solito, con sus hijos, con la familia, con quien sea, donde esté, o si está ocupado, en algún momento del día, tómese un tiempo y destine 5, 10, 15, 20, los minutos que sean para Dios. Él también merece nuestro tiempo. Él nos da 7 días a la semana. ¿Cuánto le damos nosotros? ¿Cuánto tiempo le damos a nosotros a Él? Lamentablemente a veces ni siquiera el 10% de nuestro tiempo le damos. A veces estamos tan metidos en nuestros asuntos, hermanos, amigos, que nos olvidamos de este Dios que nos ama tanto, que nos procura tanto. Así somos de mal agradecidos, la verdad. Ya no más. Démosle un tiempo a este Dios que nos ama, que nos procura tanto, que su fidelidad y su misericordia son nuevas cada mañana para con nosotros. Seamos agradecidos con Él. Demostrémoselo dándole un tiempo en, en nuestro diario vivir. Así que, hermanos y amigos, vayamos a nuestro pasaje correspondiente en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, 13 y 14. Esta es una de las cartas personales escritas por el apóstol Pablo y en este caso a Timoteo para animarlo y para exhortarlo y para que instarle a que se mantenga firme en la fe. Dice este versículo o estos versículos: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nuestro tema, hermanos y amigos, se llama experiencias de nuestro encuentro con Dios. Repito, experiencias de nuestro encuentro con Dios. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia si hacemos una retrospectiva, hermanos y amigos, de cuando tuvimos nuestro encuentro con Dios? Seguramente algún amigo, algún conocido, alguna persona, algún hermano, algún vecino nos invitó a escuchar el mensaje del amor de Dios. No lo sé. Todos tuvimos una experiencia diferente, un escenario diferente cuando tuvimos nuestro encuentro con Dios. Ese encuentro que nos cambió la vida, ese encuentro que nos cambió la forma de pensar y la forma de ver las cosas. Ese encuentro con Dios que nos hizo olvidarnos de muchas cosas. Tal vez muchos de nosotros recordamos esos primeros días donde queríamos que todo mundo lo supiera, donde queríamos que todo mundo supiera que hemos tenido ese encuentro con Dios, que teníamos una sensación diferente, extraña en ese momento, si lo podemos decir, porque no había forma de describirlo, pero era una sensación hermosa, bonita, porque nos sentíamos perdonados, nos sentíamos amados y además nos sentíamos ligeros, porque muchos de nosotros cargábamos con tantas cosas del pasado, de la vida, tantas cosas malas, y sentíamos un respiro, un alivio en este encuentro con Dios.
Vamos a ver, hermanos y amigos, tres experiencias de nuestro encuentro con Dios. Yo no sé cuáles fueron sus experiencias, pero de que fueron experiencias bonitas, lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque tener un encuentro con Dios es de las cosas más hermosas que puede un ser humano experimentar. Así se lo digo. Ahora, veamos tres experiencias de nuestro encuentro con Dios. Primero, versículo 13. Dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Para los que conocemos un poco la vida del apóstol Pablo, que fue un asesino, un perseguidor de los creyentes y los cristianos, nos daremos cuenta del pasado que tuvo este apóstol. En ese momento no era Pablo, era Saulo de Tarso. Entonces, siendo un hombre religioso, celoso de su fe y muy estudioso y conocedor de las cosas, perseguía a los cristianos, era un asesino. Por eso dice, por eso dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. A ver, hermanos y amigos, ¿cuál fue nuestro pasado? La primera experiencia, hermanos, es que Dios borra nuestro pasado. Esa es la primera experiencia de nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo era nuestro pasado? Posiblemente podemos decir, bueno, pero es que yo no fui un violador, un asesino, un perseguidor, nada de ese tipo. Pero déjeme decirle, hermano y amigo, que todos tuvimos un pasado oscuro, de verdad, ¿eh? Un pasado malo, sucio. Así, es más, hasta me atrevo a decir, un pasado detestable. Sí, porque nadie hacía lo correcto. Estábamos perdidos en nuestro mundo, perdidos e inmersos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestro egoísmo, y no nos dábamos cuenta que éramos blasfemos, perseguidores, injuriadores, irreverentes con nuestros vecinos, con nuestros padres, irrespetuosos, malagradecidos, si usted quiere. Pero ¿sabe qué pasó? Fuimos recibidos a misericordia porque lo hicimos por ignorancia. Sí, estábamos cegados por nuestros pecados. La primera experiencia entonces de nuestro encuentro con Dios es que Él borra nuestro pasado. Así de simple, Dios borra nuestro pasado. Segunda experiencia, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Segunda experiencia, nos otorga la salvación. El apóstol Pablo expresa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Me acuerdo y recordemos esa escena donde él iba persiguiendo a los cristianos y de repente eh, cae a tierra porque tiene una luz del cielo, le habla y se oye una voz del cielo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego por un par de días y Ananías tiene que ir a orar por él. ¿Y sabe qué? Ahí así se dio el encuentro con Dios. De Saulo, con Dios. Nuestro encuentro con Dios nos otorga la salvación, nos salva de la condenación y nos ofrece la vida eterna. Pero esto no se da sino a través de la fe en Cristo Jesús. Así lo expresa el apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A Dios no le importa nuestro pasado. A Dios no le interesó cómo éramos. Simplemente borró nuestro pasado, nos perdonó y nos otorga la salvación cuando creímos en Cristo Jesús. Esa es la segunda experiencia. Tercera experiencia, nos pone a su servicio. Dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Tercera experiencia, Dios nos pone a su servicio. Dios no solo borra nuestro pasado,
No solo nos otorga la salvación, sino que nos pone a su servicio. ¿Qué pasó con Saulo? Cae a tierra, queda ciego por un par de días y Ananías tiene que orar por él y Dios le dice a Ananías, ora por Saulo, el de Tarso. Ananías, temeroso porque conociendo a Saulo, dice, oye Señor, pero yo sé lo que ha hecho tanto daño a tus hijos. No te preocupes, Ananías, porque instrumento escogido me es este, para que lleve el mensaje de la salvación a los gentiles. ¿Sabe qué? A Dios no le interesa nuestro pasado, cómo éramos, cuánto pecado cometimos. Nos perdona, borra nuestro pasado, nos otorga la salvación y en tercer lugar nos pone a su servicio. Él quiere usarlo, hermano y amigo. Él nos quiere usar. Quiere hacer de nosotros gente valiosa, gente útil. Gente que honre su nombre, gente que bendiga su nombre, gente que lleve su mensaje de amor a aquellos que aún no lo tienen. Seamos esa gente dispuesta, esa gente que está al servicio de Dios y que no se resiste al llamado. Seamos agradecidos, hermanos y amigos, porque a Él no le importó cómo somos. Simple y sencillamente, en ese encuentro que tuvimos con Él, borra nuestro pasado, nos otorga la salvación y nos pone a su servicio. Agradezcámosle a Dios entonces por esta bendición de llamarnos a Él. Experiencias de nuestro encuentro con Dios. Qué bendición haber sido alcanzados por Él. Y si usted aún no ha experimentado estas tres cosas, este es el momento para que Dios borre su pasado, para que le otorgue la salvación y para que esté usted tomado en cuenta al servicio de Dios. Ánimo, hermanos y amigos. Dios nos está esperando y el mensaje de esta tarde es para que seamos agradecidos con Él, como dice el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. Seamos agradecidos con aquel que nos amó y nos llamó a su servicio. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Espero que sea de esto de utilidad y de bendición para nuestra vida. Leamos nuestra Biblia, hermanos. Oremos porque esto es importante. Cualquier necesidad, traigámoslo a Cristo Jesús. Él nos escucha y nos atiende. Nos encontramos el día de mañana para seguir meditando en nuestro libro de Pedro, capítulo 1, y seguir meditando en los versículos que tienen grandes enseñanzas para nuestra vida. Les habló su hermano y amigo Israel Pérez Pérez. Que tengan todos una excelente tarde. Bendiciones.